pero ese interés creo que lo vamos a terminar complementando con la charla que tenemos a continuación del doctor Carlos Javier Ramírez. El doctor Carlos Ramírez es cardiólogo especialista en ecocardiografía y es el director del servicio de ecocardiografía de una clínica extremadamente importante en Cali, Colombia, que es la Clínica Imbanaco, y en la actualidad es el presidente del capítulo de ecocardiografía e imagen cardíaca de la Sociedad Colombiana de Cardiología. Doctor, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Le aseguro que hay muchísimas preguntas que estoy seguro que nos va a ayudar. Aprovecho para decirle a los asistentes que con este QR pueden firmar su asistencia y obtener un certificado. Ahí les va a pedir datos de identificación, cédula y nombre, y podemos enviarles su certificado. Y sin más preámbulos, doctor, muchas gracias nuevamente por estar acá con nosotros. Bienvenido y lo esperamos. Ahora sí, cuando guste. Bueno, muchas gracias nuevamente, gracias a todos los asistentes. El tema que vamos a revisar es ecocardiografía en la predicción de embolismo y recurrencia de la fibrilación auricular. Como ya mencionó Isabel Cristina en la primera charla, la fibrilación auricular es la arritmia más frecuente y cada vez va en aumento su prevalencia. Sobre todo por los factores no saludables de la población y por el envejecimiento. El aumento de la obesidad hace pues que pacientes con falla cardíaca con función sistólica preservada sea cada vez mayor y este es uno de los factores más importantes para el desarrollo de fibrilación auricular. Un dato muy importante es que la fibrilación auricular aumenta 5 veces el riesgo de accidente cerebrovascular y usualmente cerebrovascular por cardioembolismo, el evento es más severo y tiene mayor mortalidad. Su severidad es mayor y el grado de discapacidad de los pacientes puede ser mayor. Los factores de riesgo, tanto para fibrilación auricular como para ACV, son prácticamente los mismos. La edad, como un factor de riesgo muy importante, obesidad, como ya había mencionado, hipertensión, diabetes y la apnea del sueño. Y hay una base de riesgo, tanto para fibrilación auricular como para ACV, es la dilatación y la disfunción de la aurícula izquierda. Por lo tanto, gran parte de la charla nos vamos a centrar en estos aspectos. Un término recientemente acuñado es el término de cardiopatía auricular y de miopatía auricular. En algunas publicaciones incluso ya aparece el término de falla cardíaca auricular. Es muy importante tener en cuenta que para la estratificación del riesgo de embolismo, las escalas más utilizadas como el CHAD-VAS2 tienen en cuenta solamente factores de riesgo, parámetros clínicos y un porcentaje importante de pacientes podemos quedar con dudas si requieren o no anticoagulación y ahí vienen a jugar un papel muy importante las imágenes. Entonces, cada vez es más cobra mayor importancia la multimodalidad en la evaluación de la aurícula izquierda y para poder tomar decisiones como hacerle ablación a un paciente, hacerle cierre de la orejuela izquierda y para predecir los riesgos de embolismo. Entonces, tenemos dentro de las imágenes que nos pueden ayudar a predecir tanto el riesgo de recurrencia de fibrilación auricular como el riesgo de ACV, la ecocardiografía básica, con la cual podemos medir la dilatación de la aurícula izquierda, ver si hay contraste espontáneo, ver si hay trombos en la orejuela izquierda, medir las velocidades en la orejuela izquierda, que cuando están por debajo de 20 centímetros por segundo es un claro indicador de riesgo de embolismo. Y la otra es la morfología de la aurícula izquierda, también se puede relacionar con mayor embolismo, especialmente cuando la forma de la orejuela izquierda no tiene la forma de ala de pollo. Con técnicas más avanzadas de ecocardiografía, como es el speckle tracking, podemos hacer el análisis del strain, que es el grado de formación de las paredes de la aurícula, de las fibras de las paredes, y es un predictor muy importante tanto de complicaciones
de cardiovasculares, de falla cardíaca, de fibrilación auricular, de recurrencia de fibrilación auricular y de ACV. Por técnicas como la resonancia, se puede medir también el volumen de la aurícula izquierda y es el gol estándar en cuanto a imágenes para medir el volumen de la aurícula izquierda y la función. Podemos también hacer análisis de strain. Es el método diagnóstico más recomendado para la evaluación de fibrosis de la aurícula izquierda, medir el tipo de flujo o los patrones de flujo que hay en la aurícula también como predictores de formación de trombos y nuevamente, como en la ecocardiografía, la forma de la aurícula. El TAC, es tal vez el método diagnóstico más solicitado por electrofisiología para evaluar la anatomía de las venas pulmonares previas a una ablación, también nos permite medir el volumen de la aurícula y ver, sobre todo es el método que mejor permite definir la morfología de la orejuela izquierda y, como ya habíamos mencionado, el tener una morfología que no sea en ala de pollo es un predictor de riesgo de cardioembolismo. Las guías de cuantificación de las cavidades cardíacas que fueron publicadas en el 2015 y desafortunadamente no han tenido actualización, nos recomiendan realizar unos parámetros que prácticamente lo único que miden es la parte anatómica de la aurícula izquierda. Y dentro de esos parámetros pues está el diámetro antero-posterior, que se puede hacer por modo M como por modo bidimensional. Se recomienda más la medición por modo bidimensional porque es más fácil definir bien el borde de la aorta y el borde de la aurícula y tener una medida más perpendicular que sea más reproducible. Sin embargo, pues a pesar de que no sea la medida más confiable, sí lo debemos hacer y lo debemos informar porque el tener un diámetro antero-posterior de la aurícula mayor de 50 milímetros es un predictor tanto de fibrilación auricular como de recurrencia, y en las guías europeas de valvulopatía recomiendan que si un paciente tiene una estenosis mitral y a pesar de que no se haya demostrado episodios de fibrilación auricular, si tiene un diámetro mayor de 50 milímetros, el paciente debe ser anticoagulado por el alto riesgo de formación de trombos. El otro parámetro anatómico que recomiendan las guías es la medición del volumen, y para esto se puede hacer por la fórmula de área-longitud, tanto en 4 cámaras como en 2 cámaras, y el método más recomendado es el método de sumatoria de discos o el método de Simpson, en el cual también se recomienda que sea realizado tanto en 4 cámaras como en 2 cámaras apicales. Los volúmenes que se miden por estos parámetros bidimensionales son menores que los que se calculan por la resonancia, por TAC y por eco tridimensional. Ese es un aspecto que debemos tener en cuenta. La medición del volumen de la aurícula izquierda, que es un parámetro relativamente fácil de realizar, tiene mucha variabilidad interobservador. Y eso se debe principalmente a la adquisición de la imagen. Tenemos que tener en cuenta al momento de adquirir la imagen que el eje mayor del ventrículo izquierdo no es el mismo eje mayor de la aurícula izquierda. Luego debemos hacer unas imágenes orientadas a la aurícula izquierda, tanto en 4 cámaras como en 2 cámaras, que nos permita definir muy bien los bordes, y al momento de medirlo es importante no tener en cuenta o excluir la llegada de las venas pulmonares y la orejuela izquierda para tratar de disminuir esa variabilidad tanto intra como interobservador. Por ecocardiografía básica bidimensional podemos medir no solamente el volumen máximo, ¿sí?, que es el que usualmente estamos informando, sino que podemos medir también el volumen mínimo y el volumen
previo a la contracción de la aurícula. Y basados en estos valores, podemos hacer otros cálculos que nos van a medir las diferentes funciones de la aurícula, como son la función de reservorio, la función de conducción y la función contráctil. Sin embargo, lo que más evidencia tiene, pues realmente es el índice de la aurícula izquierda, que es la medida corregida por la superficie corporal y que las guías han definido como límite superior 34 mililitros por metro cuadrado, tanto para hombres como para mujeres. Por ecocardiografía tridimensional podemos hacer la medición de los volúmenes de una forma automática o semiautomática y el equipo nos va a dar el volumen máximo, el volumen mínimo y el volumen previo a la contracción auricular. Y esto se correlaciona muy bien con la medición del strain por bidimensional, con los tres tipos de strain que podemos medir en la aurícula izquierda, que son el strain de reservorio, que coincide con el volumen máximo de la aurícula, el strain de conducción, que coincide con el volumen pre-A, y el strain de contractilidad, que coincide con el volumen mínimo. Sin embargo, estas medidas, tanto el strain como los volúmenes mínimo y pre-A, normalmente no se informan y es algo que tenemos que acordar en los grupos de cardiografía, que estas medidas funcionales de la aurícula las debemos hacer porque van a ayudarnos a tomar decisiones en esos pacientes que tenemos dudas. La otra observación al respecto es que pues no lo medimos en parte pues porque lleva más tiempo, porque los equipos para realizar cuantificación de volúmenes por 3D pues son más costosos, no están disponibles en todos lados y pues porque tampoco nos lo solicitan. Entonces, en la medida que se nos solicite específicamente medir estos parámetros funcionales de la aurícula, pues los vamos a tener que hacer. Entonces, como le había mencionado, por ecocardiografía 3D podemos medir no solamente el volumen máximo al final de la sístole, que es cuando la aurícula tiene un mayor volumen y está con mayor capacidad, sino también medir el volumen mínimo al final de la diástole. Hay estudios que demuestran que el volumen mínimo tiene tan buena correlación con mayor severidad del problema cardiovascular como con recurrencia, incluso podría ser mejor que el volumen máximo. Entonces tenemos que tratar de entrar en esta tónica de no conformarnos con el volumen máximo, sino también evaluar por lo menos el volumen mínimo. Algo importante a tener en cuenta es que el crecimiento de la aurícula izquierda puede tener un comportamiento fisiológico en los casos de personas que realizan actividad física de manera regular y durante el embarazo. En las mujeres embarazadas por el aumento del volumen de sangre y en las personas que hacen ejercicio de manera regular, dependiendo la carga del ejercicio, pues por el aumento de presión de la aurícula. Pero donde más nos tenemos que detener es en los casos en los que hay un aumento patológico de la presión o del volumen y que nos van a llevar a cambios desde el punto de vista patológico con mayor inflamación, fibrosis progresiva, alteraciones desde el punto de vista funcional y alteraciones moleculares que finalmente son las que nos van a llevar a fibrilación auricular. Y como comentó María Cristina, la fibrilación auricular, una vez se desencadene, puede también generarnos mayores cambios y más fibrilación auricular. Cuando son cambios fisiológicos, como en el ejercicio y en el embarazo, la aurícula mantiene su funcionalidad y la mayoría de las veces estos cambios son reversibles, mientras cuando existe una condición patológica, dependiendo el momento en que se esté evaluando el paciente y dependiendo las medidas que tomemos, estos cambios van a ser más o menos reversibles. Entonces, este remodelamiento de la aurícula izquierda es clave evaluarlo y se puede evaluar con las técnicas de ecocardiografía,
con los parámetros anatómicos y por resonancia, especialmente viendo el grado de fibrosis con el realce tardío a nivel de la aurícula. Ya para evaluar la parte de la función de la aurícula, lo podemos hacer con strain, tanto por ecocardiografía como por resonancia, pero pues está más a la mano y es menos costoso los estudios con ecocardiografía. Dependiendo de lo que esté primando, si son alteraciones eléctricas y el grado de fibrosis, pues vamos a tener una mayor predisposición a fibrilación auricular. Y si ya es un estadio muy avanzado de deterioro de la función de la aurícula, pues vamos a tener contraste espontáneo, velocidades muy disminuidas de la orejuela izquierda, y esto nos va a predisponer a un alto riesgo de ACV, que generalmente pues son severos, llevando altos costos en atención a discapacidad y mayor mortalidad. Algo a tener en cuenta es que en la evaluación de recurrencia no hay que tener en cuenta solamente la aurícula, sino que probablemente los cambios en la aurícula corresponden a un problema de base del ventrículo, aunque la aurícula también puede llevar cambios en el ventrículo, pero lo que usualmente ocurre es que primero ocurren los cambios en el ventrículo, como hipertrofia ventricular en los pacientes hipertensos o en los pacientes obesos, que van generando de manera progresiva fibrosis, y hay estudios por resonancia que demuestran que la presencia de fibrosis ventricular izquierda es un predictor de fibrilación auricular y de mayor recurrencia. En pacientes que se les ha realizado ablación de fibrilación auricular y tienen una fracción de eyección del ventrículo izquierdo por debajo del 35%, se consideran pacientes con una mayor tasa de recidiva de la fibrilación auricular. Hay estudios también que se pueden hacer por medicina nuclear evaluando isquemia por enfermedad microvascular, que también esa isquemia puede llevar a fibrosis y aumentarnos la probabilidad de una falla cardíaca con función sistólica preservada. Entonces, tener en mente el término de cardiomiopatía auricular izquierda es muy importante por todos los cambios que se generan, tanto cambios eléctricos como cambios mecánicos, y lo que lleva a un peor pronóstico que la fibrosis auricular. Dependiendo de lo que esté primando, podemos evaluarlo más por un método o por otro, desde el electrocardiograma, el mapeo electroanatómico, marcadores de inflamación, resonancia, PET, ecocardiografía con los parámetros ya mencionados, resonancia y TAC. Entonces tenemos una amplia gama de estudios que podemos hacer para, de manera lo más temprano posible, poder definir si un paciente está empezando a tener una cardiomiopatía auricular izquierda. Nuevamente, para recordar que los parámetros ecocardiográficos, desde un ecocardiograma básico, transtorácico, para medir anatomía, son el diámetro antero-posterior y el volumen de la aurícula izquierda. Pero para medir parámetros funcionales, tanto del ventrículo izquierdo, presiones de llenado, tanto de la aurícula como la presión de la aurícula izquierda, tenemos parámetros también elementales que se informan en todos los ecocardiogramas, que es el Doppler pulsado de la válvula mitral, el Doppler tisular del anillo mitral, el cual la recomendación es hacer el promedio entre el anillo mitral septal y el anillo mitral lateral. Es el promedio el que se recomienda informar, y la relación E sobre E' es un parámetro clave para poder definir si el paciente tiene disfunción diastólica y falla cardíaca con función sistólica preservada. Es muy útil medir el strain y el strain más recomendado es el strain de reservorio. Otro parámetro que tiene estudios es un parámetro de Doppler tisular color, con el cual se mide el tiempo desde el inicio de la onda P en el electrocardiograma con el pico de la onda A del Doppler tisular, y ese tiempo también ha demostrado
que es un predictor de recidiva. Cuando está mayor de 150 milisegundos, es un predictor de recidiva en pacientes a los que se les ha realizado ablación. Por eco transesofágico, para nosotros es muy fácil evaluar la orejuela izquierda y podemos medir tanto las velocidades de flujo en la orejuela, medir si hay contraste espontáneo, que es un predictor de altísimo riesgo de formación de trombos y de embolismo, y la presencia de trombos en la orejuela izquierda. Recordemos que previo a cardioversión o previo a la ablación se debe realizar un ecocardiograma transesofágico para poder descartar la presencia de trombos en la orejuela izquierda que contraindican el procedimiento. Los trombos en la aurícula izquierda en el 90% de los casos se forman en la orejuela izquierda y la evaluación con eco transtorácico no es confiable, la sensibilidad es muy baja, mientras que el eco transesofágico, la sensibilidad para trombos en orejuela izquierda es casi del 100%. Entonces tenemos que tener en cuenta que hay múltiples factores de riesgo, como amiloidosis, como falla cardíaca, como fibrilación auricular, la apnea del sueño, hipertensión, obesidad, diabetes, la enfermedad cardíaca valvular, que pueden llevar a una cardiomiopatía de la aurícula izquierda. Dependiendo de lo que esté primando, si es una disfunción eléctrica y fibrosis auricular, el paciente va a tener una mayor propensión a fibrilación auricular, o si los cambios ya son de disfunción mecánica y de estados hipercoagulables, el paciente va a tener un mayor riesgo de ACV. De todos los predictores o de todos los parámetros de función diastólica, el que mayor correlación tiene con el grado de severidad de la enfermedad es el strain de la aurícula izquierda. Y por eso es tan importante medirlo, porque nos permite también estadificar el grado de disfunción diastólica. Si vemos acá, se considera normal un strain de reservorio mayor del 35%, que es el que más estudios tiene, y se considera de grado severo y es un predictor de alto recidiva de fibrilación auricular después de una ablación cuando está por debajo del 20%. Entonces, cuando hasta un 20% de los pacientes con los parámetros de las guías para clasificar la disfunción diastólica, un 20% nos quedan indeterminados. El strain nos ayuda a poder saber si el paciente realmente sí tiene disfunción diastólica o no. Entonces, como ya había mencionado, el strain de la aurícula izquierda es un parámetro fácil de medir, toma poco tiempo, sin embargo, hay que tener algunas precauciones. En la adquisición de la imagen, la imagen debe ser adquirida enfocada en la aurícula izquierda, ¿sí? Se debe tomar con un frame rate adecuado, con los cuadros por segundo entre 50 y 70. Se debe hacer en apnea para no tener la interferencia de la respiración. Básicamente eso, y pues al momento de hacer el procesamiento de la imagen, tener en cuenta que no estén las venas pulmonares ni la orejuela izquierda dentro del ROI. Lo otro también delimitar muy bien que lo que mida sea el grosor de la pared. Y con esto, pues vamos a tener, el equipo nos va a informar el strain de reservorio, el strain de conducción y el strain de contractilidad. Sin embargo, el que más estudios tiene es el strain de reservorio. Ya hay equipos que hacen tanto el cálculo del volumen en 3D en un solo latido y nos dan el volumen máximo, el volumen previo a la contracción de la aurícula y el volumen mínimo. Y por bidimensional también nos dan el parámetro, el strain de reservorio, el strain de conducción y el strain de contracción de la aurícula. Entonces, realmente lo que tenemos que tener es hacer el esfuerzo en capturar unas muy buenas imágenes para, en dado caso, hacer el procesamiento, que lo podemos hacer en el mismo momento de hacer el examen o de manera posterior.
El otro término que se utiliza para el compromiso de la aurícula izquierda es miopatía auricular, pero es básicamente lo mismo, en el cual se ocurren cambios de remodelamiento. Por un lado tenemos los cambios que llevan a una mayor probabilidad de fibrilación auricular, que son los punto de vista eléctrico y fibrosis que llevan a las reentradas a nivel de la aurícula, que son el sustrato para la formación de fibrilación auricular, y por el otro lado se conforma la triada de Virchow, donde hay un estado protrombótico, hay una disfunción endotelial y éstasis sanguíneo, sobre todo en la orejuela izquierda, que es lo que nos va a facilitar la formación de los trombos. La propuesta es clasificar esta cardiomiopatía auricular o miopatía auricular en estadios como lo hacen las guías de falla cardíaca. Un estadio A cuando hay factores de riesgo ya mencionados, un estadio B cuando ya hay alteraciones anatómicas de la aurícula, pero el paciente está sintomático, un estadio C cuando el paciente puede haber presentado episodios de fibrilación auricular o ACV, pero que el paciente puede tener todavía cambios que son reversibles, y un estadio D cuando ya la aurícula tiene un grado de fibrosis tan importante que es poco probable que vaya a revertir. El grado de fibrosis se evalúa por resonancia y existe una estadificación dependiendo del grado de fibrosis que haya en la pared de la aurícula. Cuando es menor del 10%, un estadio 1, estadio 2 entre el 10 y el 20%, estadio 3 entre el 20 y el 30% y un estadio 4 cuando es mayor del 30%. Cuando mejor van a una terapia de ablación es en los estadios 1 y estadio 2. Cuando el paciente está en un estadio recidiva de la fibrilación auricular es muy alto. Entonces, la oreja tiene una cantidad de factores que pueden hacer que se formen, que haya contraste espontáneo, que haya velocidades de la orejuela izquierda bajas que aumentan el riesgo de la formación de trombos, y eso nosotros lo podemos medir tanto por eco como por las otras técnicas como el TAC. Acá para mostrarles que el TAC es la técnica ideal para poder evaluar la morfología de la aurícula izquierda. En A está mostrando la morfología en manga de viento, en B ala de pollo, C en la forma de coliflor y D la forma de cactus. Cuando no tiene la forma de ala de pollo, tienen un mayor riesgo de embolismo y de formación de trombos. Muy probablemente porque hay más lóbulos y hay más músculos pectíneos y la probabilidad de formación de trombos es más alta. Entonces, el método ideal para evaluarla, como ya lo habíamos comentado, la orejuela izquierda, es a través de ecocardiograma transesofágico, y debe ser también de rutina que nosotros realicemos la medida de las velocidades por Doppler pulsado. El flujo por Doppler pulsado tiene varias ondas: una onda de contracción de la aurícula, que es positiva, una onda de llenado de la aurícula, de la orejuela izquierda, perdón, que es negativa. Hay otras dos ondas pequeñas que no siempre las vemos, una de reflexión positiva y otra de reflexión negativa. Y por último, el flujo temprano diastólico de la orejuela. Acá en la imagen se ve un ejemplo muy típico de este patrón de flujo, y el otro es un patrón de flujo de fibrilación auricular donde las velocidades son muy irregulares y están disminuidas. Este es un estudio que me pareció muy interesante de pacientes con ACV, 110 pacientes con ACV sin causa clara y que no había sido demostrada fibrilación auricular. Se les realizó evaluación de fibrilación auricular, ya fuera con Holter de 7 días o con monitor implantable, y fueron seguidos en promedio por 1.5 años. Se vio
que las velocidades de la aurícula fueron un predictor de residuo, de la aparición de fibrilación auricular, y se estableció en este estudio que velocidades por debajo de 55 son predictor de aparición de fibrilación auricular. Recuerden que para formación de trombos es por debajo de 20, pero este estudio nos ayuda a definir en este grupo de pacientes con ACV que no se ha demostrado que tienen fibrilación auricular el implante de un monitor para poder documentar la fibrilación auricular y poder anticoagular estos pacientes. Para terminar, hay otro hallazgo ecocardiográfico que es la presencia de calcio en el anillo mitral, que también se relaciona con recidiva de fibrilación auricular después de ablación. Entonces, acá vemos calcio focalizado en la parte posterior del anillo mitral y usualmente la presencia de calcio también se relaciona con mayor comorbilidad, mayor edad de los pacientes, pero es un hallazgo que ha demostrado de manera aislada que también puede producir, es un predictor de residuo. Y por último, para tener en cuenta, como mencionó la doctora Cárdenas, que la falla cardíaca con fracción de eyección preservada se presenta hasta en el 40% de los pacientes con diagnóstico de falla cardíaca. Y con los parámetros básicos, no siempre es fácil clasificar estos pacientes por el grado de disfunción diastólica, y el strain de la aurícula, el strain de reservorio, va a ser fundamental para poderlos clasificar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos a todos los expositores por sus excelentes presentaciones. Ha generado muchísimo interés en el chat. Doctor, tiene muchísimas preguntas para responder que son bastante técnicas y por ende me superan ampliamente. Vamos a pasar a un pequeño descanso. Los invito a pasar a tomarse un tinto ya que todos están en su casa. Vamos a ver unos videos y les vamos a dejar también el QR. Muchas gracias por estar y nos vemos en 10 minutos.